Bendición estar aquí en la casa del Señor y es un gran privilegio, ¿verdad? Estar vivos, ¿verdad? ¿Cuántos están vivos? Eso, estar vivos y la oportunidad de exaltar el nombre de Jesucristo. Por favor, yo quiero que te deje un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Ese aplauso es porque tú eres un vencedor, tú eres un ganador desde que naciste, ¿ok? O antes, desde que tus padres decidieron tu nacimiento. Bueno, ellos no decidieron nada, pero cuando pensaron tener un hijo, tú fuiste el que ganaste. Recuerda siempre eso. Así que tú eres vencedor, tú eres maravilloso. Y no digo esto solamente para exaltarte a ti como ser humano, lo digo para exaltar a Dios, porque tu vida es un proyecto de Dios. Amén. Quiero saludar de una manera muy especial a Adolfo. Adolfo, que nos visita por primera vez. Un aplauso para Adolfo, por favor. Qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Bienvenido a nuestra familia, Adolfo, y queremos que la gracia del Señor sea con tu vida siempre. Amén. Y también estamos agradecidos. Todos los que hayan venido por primera vez, levante su mano, quiero saludarle también. Ustedes dos vienen por primera vez, ya frecuente. ¡Oh, qué bueno! Hoy les fijo entonces a ustedes, pero un aplauso para ellos también. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos convencidos que cuando varias familias se ponen de acuerdo para adorar a Dios, Dios está en medio nuestro. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Y quiero darle muchas gracias a Dios por el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Fue un tiempo fenomenal, ¿verdad? Y nosotros no estuvimos aquí, pero estuvimos compartiendo con otra pequeña iglesia para también ser edificados nosotros y transmitir la palabra del Señor. Pero doy gracias a Dios por el pastor Carlos que trajo palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y yo sé que todas nuestras vidas fueron edificadas. Ustedes cuando lo recibieron y yo también cuando vi al pastor Carlos en el video. Pero es una bendición juntos como iglesia servir al Señor siempre. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado y glorificado, reconocido, adorado, ¿verdad? Y nuestras vidas podamos crecer espiritualmente. ¿Sí o no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy continuamos con una serie de estudios donde hemos querido estar enfocados en lo principal para nuestras vidas en este año. Este año lo principal para tu vida y para mi vida es estar enfocados en la misión de Dios. ¿Dice usted amén? Pero alguno puede decir, bueno, es que yo no trabajo tiempo completo con la iglesia, yo no soy un líder de hace muchos años. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la misión de Dios con tu vida, porque tú eres el proyecto principal de Dios en tu vida. Cuando pensamos en un proyecto siempre pensamos hacia afuera. Vamos a construir un edificio, vamos a comprar un carro, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a cambiar aquello, hacia afuera. Yo quiero que en este año estés muy concentrado ¿en quién? En ti, porque tú eres el proyecto principal de Dios en tu vida. Y eso va a ayudarte mucho. Ahora, esta reflexión de hoy, yo quiero enfocarla como vieron en la lectura bíblica, en la lectura en la vida de Samuel, el profeta Samuel. ¿Cuántos han leído algo del profeta Samuel? El profeta Samuel nos deja muchas enseñanzas tan poderosas, tan buenas, tremendas que nos ayudan para ser edificados en el Señor. Capítulo 3 que leímos del 1 al 10 nos habla de uno de los momentos más tremendos. No fue el primero, pero fue un momento tremendo, un momento en el que Dios llamó a Samuel. Un momento en el cual este niño, porque era un niño todavía, jovencito, recibió algo que muchos o casi todos de nosotros ya hemos recibido y es el llamado de Dios. Siempre que Dios quiera que una persona esté enfocada en Él, primero va a estar algo que le sucede a todos y es el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. Samuel también, por ser también como nosotros, Samuel por ser primero un niño deseado, su mamá y su papá, especial su mamá oraba por tener un hijo. Y ella no podía tener hijo, pero Dios hizo el milagro.
Y aquí la primera enseñanza: cuando tú quieras algo que te parezca o que los hombres te digan que no se puede o que tú creas que no se puede o que las condiciones naturales no están creadas, tienes que hablar con el Dios sobrenatural, porque Él es el único que puede hacer un milagro. En cualquier área de tu vida. Puede ser en lo emocional, tú dices, bueno, es que yo no me siento tan alegre, yo me siento así, puede ser en lo físico, me siento enfermo, yo siempre he estado enfermo. Hay personas que heredan enfermedades, no porque la tengan que heredar, es que la heredan diciendo, es que mi tatarabuelo tenía tal y tal cosa. Entonces, en eso como que están no, quiero decirte, Dios puede cancelar eso, porque Jesucristo vino para romper toda maldición, donde se incluyen enfermedades, traumas, donde se incluyen infidelidades, donde se incluyen divorcios. ¿Usted ha visto una familia que todo el mundo se divorcia, todo el mundo se divorcia, todo el mundo se divorcia? No, tú viniste para que Dios pusiera ahora matrimonio, para que pusiera familia. Dice amén. Hay personas que no pueden lograr cosas en la vida porque tal vez su familia tiene esa maldición de es que no logramos nada, es que no somos nadie. No, quiero decirte, ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Ahora es hijo del gran rey. Amén. Y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios vino para cambiar. Esta mujer no podía tener hijos, pero fue el que podía darle el hijo. Fue el que podía hacer el milagro. Y estuvo orando. Y algunos que ya leyeron la historia saben que esta mujer oró mucho, oraba mucho, hasta que Dios le dijo, vete en paz, que vas a concebir. Y salió y nació este niño, Samuel, en el cual Dios se glorificó. Porque cuando Dios comienza, y atención a esto, cuando Dios comienza algo en tu vida, Él va a terminarla. Dios es un Dios de orden, no deja nada incompleto. Así que si tú crees en algún momento en tu vida que Dios inició algo, Dios no lo va a dejar a media. Cuando yo era niño, eso fue hace unos añitos nada más, había un dibujo animado que se llamaba El Perrito Incompleto, algo de eso. Y era que un niño había dibujado un perrito y solo lo había dejado hasta la mitad del cuerpo. Así que le hizo la cabeza, las dos paticas de adelante y la mitad del cuerpecito. Pero se entretuvo y salió a jugar y a hacer otras cosas y el perrito se quedó a la mitad. Dios no deja nada a la mitad. Dios va a terminarlo todo, ¿verdad? En tu vida. Aunque sean cosas sencillas, aunque a ti se te olvide, Dios va a terminarlo. Porque a veces oramos y se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Pero Dios va a terminar siempre la obra. Y en la vida de Samuel, Dios obró tan poderosamente que hasta el último día de su vida, Dios estuvo ministrando de su vida. Pero más, ayudó a Samuel, y es en lo que queremos enfocarnos más hoy, en estar enfocado, que valga la redundancia, en la misión de Dios con su vida. En esta escena que leímos en la lectura bíblica, primero de Samuel, digo primero porque es un libro. Hay personas que dicen primera de Samuel. No, es un libro. Primero de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10. Cuenta el momento, una noche, cuando el niño o el joven Samuel estaba durmiendo y escuchó la voz de Dios diciéndole, Samuel. Y él, que estaba durmiendo en la casa de Dios, diríamos hoy, estaba durmiendo en la iglesia, pero era el templo de los judíos donde adoraban al Señor, donde estaba el arca del pacto. Y hago una aclaración, no estaba en el lugar santísimo porque ahí no podía estar todo el mundo, pero sí estaba en el lugar de Dios. Y eso es lindo, ¿verdad? Cuando nosotros, y esto yo lo aplico a forma de ilustración, no quiere decir que esto fue así, pero qué interesante que nuestros hijos puedan estar en la presencia de Dios, aún en la noche, ¿verdad? Tú y yo como padres tenemos que orar para que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios. Entiéndase, la presencia de Dios. Amén. Y eso se logra con oración, eso se logra con lectura bíblica, con cultos familiares todos los días y consejos bíblicos en el Señor. Y ahí va a estar creciendo en la casa del Señor, ¿verdad? Yo quiero, hago un paréntesis rápido, felicitar a Luis y a Kaylee por Mateo, que nació antier por la noche, ¿verdad? Y tanto para Luis como para todos nosotros como padres, nuestros hijos van a mantenerse en la presencia de Dios cuando nosotros lo ponemos en la presencia de Dios.
Porque estos padres llevaron al niño Samuel, lo dejaron en el templo y ellos estuvieron llevándole ropa. Crecía, le llevaban una ropa nueva, crecía, le llevaban una ropa nueva. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Seguimiento del crecimiento espiritual de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Aunque tus hijos van a ser familia y no te metas en la familia de tus hijos, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es su proyecto, pero usted va a estar mentoreando, usted va a estar dispuesto para ayudar, usted va a estar dispuesto para aconsejar. Bueno, Samuel estaba en la presencia de Dios, Dios lo llamó, el profeta le indicó: cuando escuches ya por cuarta vez la voz de Dios, es Dios quien te está llamando, responde, dile, heme aquí. Qué interesante en el llamado de Dios para estar enfocado en los propósitos de Dios, en la misión de Dios siempre. Toda persona tiene que decirle a Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo tenemos que decirle? Si aquí hay alguna persona que todavía no le ha dicho, heme aquí Dios, heme aquí Jesucristo, heme aquí Espíritu Santo, quiero decirte, hoy es el día que tú respondas al llamado de Dios. Hay algunas personas que quieren esperar un llamado, digo yo, como sobrenatural, rimbombante, pero en la sencilla voz de Dios que te dice, ven a salvación, ven para que conozcas mi amor, ven para que conozcas la salvación en Cristo Jesús. Dios está llamando. Y Dios nos está llamando para salvación a todos. Así que si hay alguien que todavía no está seguro de su salvación, hoy es el día que tú des el paso que muchos de nosotros un día dimos y comenzamos. Y digo la palabra comenzar porque yo creo que la vida cristiana no se logra en un día, ni un momento, ni un mes, ni un año. La vida cristiana es un proceso lindo, pero hay que dar ¿el qué? El primer paso. Así que si alguien quiere dar el primer paso hoy es el día del llamado para tu vida, para salvación. A Samuel no lo llamó para salvación, pero sí lo llamó para consagración, para servicio. Así que la otra orientación aplicativa para nuestras vidas es que si Dios está llamándote a hacer algo en la iglesia, no esperes. Di, pastor, hermano, líder, yo quiero servir en tal cosa. Mi corazón siente pasión por hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque el día de hoy va a ser un día formidable para que tú te enfoques en la misión de Dios. Amén. El llamado de Dios hay que valorarlo. Al final, ¿quién llamó a Samuel? ¿Quién te está llamando a ti? Nunca diga el pastor Javier ni... Es Dios quien te está llamando. El ser más importante del universo. El ser sobrenatural. El soberano. El rey de reyes. El creador. El sustentador. Así que cuando valoras esa voz que está llamándote, no vas a ser como que... Sí, yo he ido a la iglesia un montón de veces. Ahí estás hablando de la voz de los hombres. Sí, yo he visto la Biblia, estás hablando de un libro, no hablando de la palabra de Dios. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, entonces tú vas a decir, sí, yo he escuchado a Dios. Entonces otra cosa, un nivel de respeto diferente, ¿ok? Porque es una gran valoración al Dios de los cielos. Y hoy se ha perdido mucho el respeto. Hoy en todas las generaciones, no somos la generación más mala. Yo digo que la generación más mala fue la que Dios ahogó en el diluvio, ¿verdad? La de Noé, que dice Dios, estoy hasta aquí de ellos. Todavía Dios no lo ha dicho con esta generación. Pero sí hay muchas personas, tristemente, que no valoran el llamado de Dios para estar enfocado en la misión de Dios, para estar enfocado en el proyecto de su vida delante del Señor. Y es importante que hoy, al salir de este lugar, puedas decir, si he escuchado la voz de Dios, tengo que darle importancia. Tengo que vivir bajo el temor de Dios. Amén. Pues sí, el llamado de Dios cambió la vida de este niño y él le dijo, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Qué interesante eso. Dos cosas, tu siervo oye. Tú y yo, sí o sí, lo entendamos o no, en el proceso que sea, somos siervos de Dios. Somos, lo voy a decir a todos los que se han entregado a Cristo y están consagrados, somos esclavos de Dios. Pastor, pero eso suena como que ahora estoy bajo el yugo del Señor. Sí. ¿Por qué? Porque antes, cuando no éramos esclavos de Jesucristo, éramos esclavos del diablo. Igual, sí o sí. No hay opción para el pecador que dice, no, el diablo a mí no me tiene controlado. No. Si no estás en Cristo, estás controlado por el diablo. Entonces, cuando venimos al Señor y decimos, heme aquí, Señor, entonces pasamos de
obligatoriamente bajo el pecado, la maldición y la muerte segunda y eterna, estar bajo el control del diablo, a pasar, ¿a qué? A la vida eterna, a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, una persona que está bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en ese ambiente? Tú y yo estamos llamados para decirle al Señor, habla por qué. Vamos a decirlo más fuerte. Habla por qué. Cuando tú dices eso todos los días, todas las semanas, te acostumbras a saber que tienes que estar enfocado en la misión de Dios. Que todo lo de este mundo que es pasajero, que hoy está y mañana no está, ¿verdad? Es importante que valores eso, que vas a poner primero servir al Señor. De nuevo, y no estoy hablando del culto del domingo, todos los días estás sirviendo al Señor. Donde quiera que tú estés, en tu trabajo, acuérdate que tú eres embajador del reino del Señor. No vayas a trabajar como que, ay, que tengo que trabajar con él. No, esa es una mentalidad incorrecta. Tienes que ir, voy a trabajar porque yo soy ¿quién? El embajador del reino de Dios en mi trabajo. Yo estoy sirviendo a Dios en mi trabajo. ¿Saben la historia del barrendero? Había un barrendero que, sabe que en nuestros países aquí es más diferente la cosa. Pero en nuestros países están ahí con su escoba y su pala y echan en su tanque. Y había un barrendero que era cristiano y el otro del lado acá que no era cristiano. Y pasó el inspector, el supervisor y los dos ya saben, estaba... Pero el supervisor se fue y como en la otra cuadra está limpiando y el otro dice, oye, dale, que el hombre pasó ya, el supervisor pasó ya. Y dice, no. Yo estoy limpiando para el Señor. Yo no estoy limpiando para el supervisor. Cuando trabajamos para Dios, todo lo que hagamos, sea limpieza, sea oficina, sea lo que sea, entonces tú sabes que estás sirviendo ¿a quién? A Dios. Y estás enfocado en la misión de Dios para tu vida. Porque todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, lo vas a hacer ¿para quién? Para Dios y no para los hombres. Y vas a saber que la bendición no va a estar en las manos de los hombres, porque vana es la ayuda del hombre, pero en Dios haremos proeza y Él va a derrotar a tus enemigos. El enemigo que te agobia, las cosas que te preocupan, van a estar derrotadas cuando tú estás sirviendo a Dios. Pero si tú estás sirviendo a los ojos de los hombres, vas a seguir con los mismos problemas. Si quiere, dice amén. Job, capítulo 45, y lo digo porque pueden subrayarlo, pero también para que quede en el video. Job, capítulo 42, disculpen, verso 5 dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú sabes que es Dios quien te está hablando, tu vida es edificada y empiezas a experimentar nuevas cosas en tu vida. Porque toda persona que se enfoca, se concentra, se mantiene, está firme en la misión de Dios, cada día va a crecer y va a tener una experiencia de esta. Tú vas a decir, yo había oído algo de Dios, pero ahora entiendo las cosas de Dios. Yo había leído la Biblia, pero ahora entiendo la palabra de Dios. Yo había escuchado del Señor, pero ahora estoy, ¿qué cosa? Viendo a Dios. ¿Cuántos han visto a Dios en estos días? Por eso yo siempre pregunto en casi todas las reuniones de grupos pequeños y en el estudio bíblico el miércoles, ¿cómo han visto a Dios en estos días? Y eso no se me ocurrió a mí, eso lo dijo el Señor. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Todas esas son palabras del Señor, sí o no? Por eso digo, ¿cómo has visto a Dios? Job dijo, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El proceso de crecimiento es para mantener el enfoque. Dios no solo te llamó, sino que te ha metido en un proceso de crecimiento. Y es importante que nosotros estemos conscientes que estamos en ese proceso de crecimiento. Y todos los que me conocen van a saber que yo estoy siempre hablando del proceso. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida es que todo es un proceso. Mateo nació y va a estar en un proceso de crecimiento en su vida de manera física, ¿verdad? Pero todos nosotros como Mateo estamos en un proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual para saber estar enfocado en la misión de Dios en el nivel espiritual en el cual estamos viviendo. Porque sí o sí todos estamos en una etapa del proceso. ¿Qué es lo interesante cuando tú estás enfocado en la misión de Dios? Que tú sabes cuál es el próximo paso. Hay personas, ¿sabe por qué no crecen espiritualmente? Porque se quedaron paralizados en una etapa del proceso.
pero Dios quiere que des otro paso. Cuando Dios llamó a Samuel, no solo le respondió con el llamamiento diciéndole las cosas que iba a pasar y demás y demás. Lean ese capítulo tan poderoso que le dijo, va a pasar cosas tremendas y tu mentor que es Elí por haber hecho cosas incorrectas y no llamarle la atención a sus hijos, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Porque cuando una persona se enfoca en la misión de Dios, Dios empieza a darle orientaciones del futuro que otros no van a entender. Pero tú sí vas a entender, tanto para tu vida como para tu familia, como para la iglesia local, como para la sociedad, para tu país, para toda la gente que te rodea. Todas las cosas que son conscientes para ti, cuando tú estás enfocado en la misión de Dios, Dios va a revelarte su palabra y su plan para que tú estés, ¿qué cosa? Enfocado. Así que Samuel le creyó a Dios. Samuel le creyó a Dios y creció en el Señor. Samuel creció en ese proceso. Y cuando usted lee el mismo capítulo 3, versos 19 y 20, dice, Samuel creció y el Señor estuvo con él y no dejó caer ninguna de sus palabras al suelo. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Eso lo hizo con Samuel, ya eso no existe. No. Dios también te va a vindicar a ti, Dios te va a bendecir. Y mucha gente que está a tu alrededor también va a ver la gracia de Dios en tu vida. De muchas maneras, de muchas maneras. Hay algunos que van a decir, tú tienes una cosa tan especial, ¿verdad? Hay otros que van a decir, oye, yo necesito que tú ores por mí, porque cuando tú oras por mí, las cosas cambian. Hay otros que van a decir, no, yo necesito que tú te quedes. Cuando tú estás, yo me siento seguro. Muchas cosas van a suceder, como dice aquí, desde tal lugar hasta tal lugar, todo el mundo conocía a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba ministrando su vida y estaba siendo usado por él. Porque ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Quiere decir que lo que Samuel decía se cumplía. Amén. Todos van a conocer tu testimonio por estar enfocado. Cuando una persona está enfocada en los propósitos de Dios en todas las áreas en su vida, tanto tu familia como tus amigos, como tus compañeros de trabajo, de sociedad, van a ver la gloria de Dios en tu vida. Y algunos lo van a entender, otros no la van a poder conceptuar, pero van a decir, tienes algo especial que yo también necesito. Mantener el enfoque en la crisis. ¿Creen que Samuel pasó por alguna crisis? Los que conocen la historia. La primera crisis de Samuel fue que el pueblo de Israel dijo, queremos un rey igual que las otras naciones. ¿Recuerdan eso, lo que han leído la historia? Samuel estaba escuchando de la nación de Israel, la nación escogida. Y quiero ubicarlo en el contexto a todos, que la nación de Israel no tenía rey hasta el momento. La nación de Israel era guiado por líderes espirituales, en especial profetas, ¿verdad? De hecho, a jueces también. Y traían palabra de Dios para orientar a la nación de Israel. Y he aquí, mira, el gobierno de la nación de Israel donde se concentraba. Dios guiando a los líderes de las familias. Diga conmigo, familias. Porque toda sociedad que quiera recibir bendición y quiera prosperar en este tiempo y en aquel tiempo tenía que ser guiadas las familias, ¿verdad? Porque toda nación, pueblo, toda persona está involucrada en una familia. Por eso el diablo quiere destruir la familia. Porque el gobierno de Dios para la nación de Israel se manifestaba Dios guiando y gobernando a todas las familias. A los líderes de las familias. Por eso el enfoque del Señor desde la creación es fortalecer la familia. Cuando Dios creó todo, ¿qué fue lo último que Dios creó? ¿A quién creó? A Adán y a Eva. Y con ellos hizo ¿qué cosa? Una familia. Dios creó todo el universo, todas las cosas, todo el planeta, todas las luces, las estrellas, todos los animales, todas las cosas, ¿verdad? Y después le dijo a Adán y Eva, y van a ser una familia, tendrán hijos, multiplicad y fructificad, llenad la tierra y administrenla. Entonces, cuando Dios creó todo, puso la familia en este mundo para que fuera guiado por Él,
¿verdad?, su reino en la familia para ser guiado, gobernado por él. Pastor, ¿por qué ha hecho ese análisis así tan larguito ahora? Porque la nación de Israel vivía en esa perspectiva después de haber salido también de todas estas cosas que estaban sucediendo y de la nación de Israel y todas estas cosas de Egipto, disculpen, y ahora está Israel siendo aún gobernado, las familias a través de los líderes espirituales, especial el profeta y los jueces, para que hicieran la voluntad de Dios. Pero las otras naciones no era así. Las otras naciones tenían reyes y tenían ídolos de los reyes y adoraban a la familia de los reyes y tremendo, lejos del plan de Dios. Pero ahora a Israel se le ocurrió de que ellos también querían ser igual que las otras naciones y estaban pidiendo rey. Queremos tener reyes igual que las otras naciones. Moraleja para nosotros, enseñanza: nunca vivamos conforme a este mundo. Y no estoy hablando de no tener presidente. Bueno, al final los países tienen presidente, estamos aquí, estamos allá, todas nuestras naciones tienen presidente, todos le van a dar cuenta a Dios por lo que hagan. No estoy hablando de política y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de que tu rey es Jesucristo. De que el gobierno en tu familia viene de parte del Señor. Porque todo mandatario, todo gobierno, todo líder que esté sobre nosotros debe estar guiado por Dios. Pastor, ¿y qué hacen los impíos que nos guían, que nos tienen a Dios? Bueno, tú vas a hacer lo que dice Dios. Y vamos a orar por ellos, como alguien susurró, es importantísimo y demás y demás. Ahora la nación de Israel estaba haciendo algo incorrecto y Samuel cayó en una crisis. Oh, me han desechado, me han desechado a mí como profeta. Y Dios le dijo a Samuel: tranquilo, mantente enfocado. Esta es mi versión, ¿ok? Mantente enfocado porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice el Señor. Y Samuel dijo: es verdad, esto no es conmigo. Ok, moraleja para nosotros, enseñanza: no te preocupes cuando tú estás enfocado en el plan de Dios y otros no te entiendan. Porque si tú estás en el plan de Dios, no es tu plan, es el de Dios. Y si una persona se opone al plan de Dios, allá ellos. Tú mantente enfocado en el plan de Dios, aunque otros no te entiendan. Mateo capítulo 5, Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron y mataron y desecharon a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, cuando tú caes en una crisis tal vez de aceptación, tú tienes que decir: pero a mí no me están desechando. ¿Están desechando? A Dios y su plan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mantenernos, ¿qué? Enfocados. La segunda crisis de Samuel fue cuando Saúl lloraba por Saúl, el rey. Ya teniendo rey, Dios en su voluntad permisible, Dios, toda la historia de Saúl, que no vamos a hacerla, pero ahora cae en una crisis porque Saúl estaba haciendo lo incorrecto y ahora Samuel como profeta, y entiéndase que había 3 líderes principales en la nación a partir de ese momento: el rey, el sacerdote y el profeta. Y ellos 3 eran ungidos para servir al Señor y guiar al pueblo. Pero ahora el rey, el principal en el gobierno político y militar, estaba haciendo lo incorrecto. Y su colega, profeta Samuel, que había ungido a este hombre, que había puesto las esperanzas para guiar a la nación de Israel bajo el temor de Dios, ahora viendo que está haciendo las cosas mal, él estaba muy acongojado, muy triste, estaba en una crisis también. Y veamos qué le dijo Dios a Samuel. Primero Samuel capítulo 16, verso 1. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Esto nos da también una enseñanza. Después lean todo el capítulo. Pero dice: si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena tú el cuerno de aceite y ve, te envío a Jesed, a Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Dios le está diciendo a Samuel en su segunda crisis, que está revelada en la palabra, dice que le dijo: pon fin a esta crisis.
Y esto trae una enseñanza para mi vida y la comparto con ustedes. Cuando estás enfocado en la misión de Dios y vienen tiempos de crisis, tienes que saber que el tiempo de crisis comienza, pero termina. No estés llorando toda la vida. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Pues el Señor no es fácil, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? Hay momentos en la vida en que tenemos que poner un pare. Hasta aquí, hasta hoy. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aún nosotros mismos no podemos impedir mantenernos enfocados en la visión de Dios cuando estamos en una crisis. Hay que poner un fin. ¿Hasta cuándo? Dios te dice hoy, para de esa crisis, para de esos llantos, para de esa preocupación, porque la mayor cantidad de tiempo que tú estés en esa preocupación no te va a permitir estar enfocado en lo mejor, que es la misión de Dios para tu vida. Porque cuando te concentras en esto, no puedes concentrarte en el plan de Dios. ¿Cuántos quieren estar enfocados en el plan de Dios? Para la crisis, ponle fin, no te preocupes, stop. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? Pero lo interesante es que Dios no solo le dijo, para de llorar, le dio una orientación. Tal vez Dios también te ha estado dando orientaciones para el próximo paso en tu vida y no habías estado apercibido o apercibida porque estabas llorando, porque estabas angustiado. Pero Dios le dijo a Samuel, versículo 1, ve, llena tu cuerno de aceite y ve, unge al que yo me he elegido. Y esto es lindo, para mí es lindo, porque cuando nosotros vemos el plan de Dios y estamos enfocados en el plan de Dios, el próximo paso Dios lo tiene garantizado. Dios no está como que déjame ver qué hago ahora. No, recuerda, Dios lo tiene todo planeado, Dios lo tiene todo controlado, Dios lo tiene todo puesto en orden, porque el plan de Dios no está en nuestro tiempo, el plan de Dios está en la eternidad. Dios sabe del cero hasta el infinito todo lo que va a suceder en tu vida también. Por eso no te preocupes, simplemente escucha cuál es el próximo paso de la misión de Dios para tu vida, en tu familia, en la iglesia, en la sociedad, en tu negocio, en todo lo que puedas hacer en tu trabajo, el plan de Dios. Aquí Dios le dijo, agarra la unción, el aceite de la unción y ve y unja al próximo rey. También aprendo algo de esto y se lo comparto, que cuando algo falla, Dios siempre va a tener el sustituto. Cuando alguien falla, Dios va a poner a otra persona. ¿Verdad? Dios quiere bendecir su plan. Dios quiere llevar adelante su plan en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo, verdad? Ve y elige al próximo rey. La corrección forma parte del enfoque. En 1 Samuel capítulo 15, Samuel tomó el rol, es decir, Saúl en su orgullo como rey y lejos del plan de Dios, tomó el rol que no le correspondía. Pero Dios lo corrigió, es decir, Dios le puso freno. Y esto nos da una enseñanza. Cuando estás enfocado en la misión de Dios, siempre mantente haciendo lo que Dios te llamó para hacer. No cambies de rol. Y esto es interesante que cuando esto se aplica a todas las áreas, no estoy hablando a nivel eclesial como iglesia, estoy hablando también a nivel personal. Cuando un ser humano, una persona se va del propósito de Dios, del rol de Dios, va a sufrir las consecuencias porque no está viviendo para lo cual Dios lo creó. Aquellos que cambian su identidad, aquellos que se van de su rol en la familia, sea hombre o sea mujer, aquellos que no obedecen lo que Dios ha establecido en su plan, Dios dice, no hay problema, simplemente vas a sufrir las consecuencias. Pero cuando Dios ayuda al ser humano arrepentido, Dios vuelve a ponerlo, enrolarlo en el rol que le corresponde para que viva el propósito de Dios. Aquí Saúl fue quitado como rey porque hizo lo que no tenía que hacer, se apuró. La historia dice que él hizo algo que no le correspondía en su rol y eso no estuvo bien delante del Señor. Salió del tiempo de Dios y hizo algo incorrecto y Dios lo sacó.
Y Samuel, preocupado también, en medio de toda esa situación, Dios le dijo, tranquilo, mi plan continúa. Mi plan continúa. Ahora, Samuel, llamado por Dios, en medio de esto, agarró su botella de aceite, cuerno de aceite, y fue a ungir a un jovencito que él ni conocía. Y atención, cuando tú estás enfocado en el plan de Dios es más grande que tú. No tienes que entenderlo todo, simplemente obedece hasta donde tengas la revelación del plan de Dios. Porque cuando él llegó a la familia de Geset, dijo, ¿cuántos hijos tú tienes? Oh, ahí tengo los más fuertes, los más lindos. ¿Y no tienes otro? Porque ninguno de estos es. Entonces Dios trajo, ¿a quién? Y entonces Samuel ungió a David. Ese momento es muy importante para la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque él se siente realizado cumpliendo el plan de Dios. Él se siente realizado viendo que Dios está en control. ¿Por qué? Porque su ministerio, su actividad, su enfoque estaba trayendo bendición para este jovencito, pero también para toda la nación de Israel. Tu enfoque en la misión de Dios va a sentirte realizado cuando tú edificas personas y la iglesia así también es edificada. Y entiéndase la iglesia cuando las familias son edificadas. Pues Samuel ungió, vamos a decirlo de esta manera, bendecir a otros mantiene el enfoque. Cuando tú bendices a otra persona, cuando tú ayudas a otra persona para su crecimiento espiritual, entonces tú estás enfocado en el plan de Dios, porque tú estás haciendo la misión de Dios, ¿verdad? Cuando tú estás enfocado en la misión de Dios, tú vas a bendecir a otras personas. Primero de Samuel capítulo 16 nos cuenta toda esta historia un poquito más larga. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 2, Pablo lo dijo de esta manera: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La clave de un liderazgo, una familia, iglesia, para bendecir a otros es que lo que ya tú has recibido, se lo enseñes a otro. Dice amén. Dios nos da, y oiga cómo funciona esto. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Dios nos da, pero Él quiere darnos más. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Sabe por qué Dios quiere darte más? Porque lo que Él te dio, se lo das a otra persona. ¿Verdad? ¿Te dio gozo? Diviértete con otra persona. Dice, llorar con los que lloran, y eso es fácil. Gozado con los que se gozan. También es fácil en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando tú bendices a otra persona también en tu crecimiento espiritual, lo que tú has recibido vas a bendecir a otro enseñándole. Eso se llama discipulado, ¿verdad? ¿Quién dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. Cuando tú bendices a otro, ¿qué va a pasar? Dios te va a dar más. Entonces ya te llenaste, ¿qué vas a hacer? Bendecir a otro. Samuel sabía que Dios había ministrado su vida. Tenía un tiempo ya sirviendo al Señor. Tenía reputación, tenía palabra de Dios, compañía de Dios, bendición de Dios. Dios lo había sacado de las crisis. Y ahora va donde está el joven David y lo bendijo. Yo pienso que Samuel estaba pensando hasta todas las escenas que había en su juventud cuando él había sido bendecido por Dios. Pero él bendijo a David y él recibió bendición porque estaba enfocado en la misión de Dios. El profeta muere cumpliendo la misión de Dios y le dejo esa tarea también. Samuel capítulo 25 cuenta que Samuel murió y lo sepultaron allí en su barrio, ¿verdad? Y todo el mundo lloró a Samuel, todo el mundo. ¿Por qué? Porque este hombre se mantuvo enfocado en la misión de Dios. Lo principal para tu vida y para mi vida es mantenernos enfocados en la misión de Dios. Uno, recuerda el proyecto de Dios con tu vida. Enfócate ahí. Recuerda, mantente bendiciendo a tu familia, delegando, es decir, dando bendición de Dios para ellos. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Si tienes nietos, orienta a tus hijos para que ellos orienten bien a tus hijos, a sus hijos, ¿verdad? Qué interesante que cuando nos mantenemos enfocados en la misión de Dios, tú creces espiritualmente. Y eso es lo principal. Cristo viene pronto. Y todo lo que hay en este mundo se va a quedar. Pero mantenerse enfocado en la misión de Dios nos va a llevar al próximo nivel en la eternidad. ¿Cuántos quieren estar allí?
que vamos a entender todas las cosas, que vamos a estar en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay crisis, no hay mentira, no hay robo. Hay una gran bendición y es vida eterna en Cristo Jesús. Y es cuando podemos escuchar la voz de Dios en la eternidad diciéndonos: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, te has mantenido enfocado en mi plan, entra en el gozo del Señor, entra en la eternidad. Y yo estoy convencido que todos queremos ir a la eternidad, ¿verdad? Todos queremos vida eterna. Todos queremos estar enfocados en la misión de Dios. Dice amén. Pero si hay alguna persona que todavía no ha dado ese paso de fe de entregarse a Cristo y decir públicamente: yo quiero comenzar. ¿Habrá alguna persona que quiere decir hoy: yo quiero comenzar a caminar con el Señor? Puedes levantar tu mano, quiero orar por ti, queremos bendecirte. ¿Habrá alguna persona? Ok, te felicito a todos por ser parte de la familia y estoy convencido que Dios hará grandes cosas. ¿Qué vamos a hacer en este 2023? Mantenernos enfocados en la misión de Dios. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.